novela está a la par que la crítica que hace hacia una sociedad. Pero ¿cómo ha logrado que estos dos polos se conjuguen, logren una armonía total dentro de sus obras, dentro de sus poesías? Es muy generoso lo que usted dice, pero no estoy muy seguro que haya una armonía. Quiero decir, hay aristas no completamente lijadas, no es liso el territorio. Yo creo que hay desbalance y me parece que eso está bien. Creo que no hay que buscar una... yo no tengo nada que ver con la perfección, huyo de la perfección a la medida de lo posible. Creo que nunca hice o no tuve el horizonte de llegar a ningún tipo de perfección. De manera que yo voy un poco sobre la marcha, un poco a lo que tengo que hacer, a lo que sale y bueno, y así es la vida. No soy alguien que programe demasiado. Claro. Hace rato hizo bueno, voy a retomar una parte de un poema que usted hizo el favor de leernos. El indio no incendia, el blanco incendia, el tejido conjuntivo de la clase obrera perdiendo todos los derechos. Este poema es una crítica al sistema opresor que sufrimos América Latina ante los Estados Unidos. Noté que también en su libro El nombre es otro hace este tipo de referencia a un amor como imposible, la misma opresión del sistema. ¿Es verdad esto o lo sentí de esa forma, tal vez por mi inclinación? No es, yo respeto mucho a la cultura, muchísimo a la cultura norteamericana y al pueblo norteamericano. Lo que no respeto, porque me parece inhumano, es al sistema capitalista. Claro. Y yo me refiero al sistema capitalista cuando hablo de la clase obrera. No me refiero a Estados Unidos. Estados Unidos tiene ya bastante problemas con su gobierno actual y ellos resolverán las cosas como pueden. Pero yo básicamente soy anticapitalista, no antinorteamericano. Claro. Creo que mi pregunta la planteé mal. Opresión al sistema de Norteamérica, pero con base al sistema capitalista. Esto es lo que refleja la mayoría de sus poemas y la mayoría hace crítica referencia a esto. Bueno, no es la mayoría, es una parte, sí, como no, hay referencias como muy precisas. Yo no hago poesía política, no me gusta la poesía política en términos de gusto, pero en algunos momentos creo que hay que decir ciertas cosas porque si los escritores, los poetas que tienen palabra no hablan, pues entonces ¿quién va a hablar? Quiero decir, todos tienen que hablar, pero los que se dedican a eso, pues tendrían que hablar específicamente, creo yo. Claro. No dejas de hacer poesía, maestro. ¿Qué? ¿Pero cómo te va? Aquí lo voy a... Hablas y sigues haciendo poesía. No, lo que pasa es que las preguntas son tan inteligentes que me contactan. Voy a retomar un poquito una frase que me llamó mucho la atención y darle al mar lo que es del César. Al margen del margen, esta rareza, de lo que calla. Entonces, ¿cuándo? Lo anterior es un fragmento de un poema que leyó esta noche. Entonces me gustaría preguntarle, la frase de darle al mar lo que es del César hace referencia, me parece, a la frase de lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Exactamente, hay una distorsión de la frase a propósito, ¿no? Claro. Pero también había encontrado varios análisis a sus trabajos, a sus poesías, diciendo que es muy, bueno, no muy común, pero sí es algo a lo que usted recurre mucho, a frases ya hechas o a literatura antigua, para así darle un nuevo significado en lo que ya es el conjunto interno al poema. Es verdad. Es verdad. Es cierto. ¿Cuál ha sido su mayor inspiración en esto? O sea, ¿toma textos antiguos o cuáles han sido los que más recurre? Bien, no, yo nunca hice un ejercicio así de, por ejemplo, reescribir la Ilíada. Lo digo porque Barico lo hace, ¿no? Un escritor italiano reescribió. Estamos en un momento de reescritura
donde yo tenía un texto paródico, donde decía que la humanidad podía dejar de inventar y dedicarse a rehacer y a reescribir, y no le iba a dar el tiempo de duración de la propia especie para reescribir todo lo que había escrito. Mire, mi hermano me dice que yo soy como un artista sueco, que me olvidó el nombre, que va escuchando por ahí y va notando lo que escucha y después lo presenta como en una exposición. Y es un poco eso. Yo creo que el lenguaje guarda mucho más de riqueza que la que uno le reconoce. Por ejemplo, cuando uno habla en automático para mantener el contacto, ¿no? Claro. No la comunicación, porque yo dudo un poco de la palabra comunicación. Creo que el poema no es una entidad necesariamente comunicable, puede ser o puede no ser. Y en todo caso lo que comunica no es lo mismo que la comunicación que estamos teniendo ahora, es comunicación de orden estético, Claro. que tiene que ver con la forma. Ahora, yo voy agarrando lo que es por presente, no es programático. Lo que yo insisto es esto. Yo no tengo programa, ni nunca tuve ni programa. Soy fiel a la incertidumbre que me tocó en la vida. A mí me llamó mucho la atención que al inicio le hicieron alusión a usted como uno de los críticos más influyentes de Latinoamérica, a lo que usted contestó que solo los españoles lo llamaban de esa forma, ya que eran los que no conocían la historia del acontecer de Latinoamérica. No. Bueno, eso lo dije. Ajá. Más o menos así dije. Lo que yo quise decir era lo siguiente, la afirmación de que soy uno de los críticos. Lo que pasa es que yo, paralelamente a la poesía, empecé a escribir crítica. Yo no escribía crítica hasta llegar a México, escribía poesía. Tenía 4 libros publicados en Uruguay. Yo ya llegué grandecito a México. Y bueno, Paz me pidió, porque publicó unos artículos antes, y él me pidió que escribiera, y ahí empecé a desarrollar esta cuestión de ensayismo crítico literario, de prosa. Claro. Pero hay mucho de lectura, o sea, lo que yo leo y creo que el poeta dice o debería decir en crítica literaria, yo no me considero exactamente un crítico literario, me considero un ensayista sobre poesía, aparte de poeta. Última pregunta de nuestra parte. Novela poética, así se le considera mucho de sus publicaciones. ¿Qué opina al respecto? No, es la primera vez que oí. ¿En serio? Yo lo encontré como en 4 sitios de análisis. Novela poética. Novela poética, y que fue de los precursores de este tipo de narrativa y de voz narrativa. Así lo encontré, porque acude mucho a la estética. Estoy sorprendido, pero y bueno, y me quedaré sorprendido porque yo no estoy en blog ni nada de eso, soy paranoico y creo que es un terreno muy peligroso para personas como yo. ¿Sí? Vale. Bueno, Muchísimas gracias. al contrario, gracias a Gracias. ustedes. Lo serio es ser, nido caliente de alas, lo serio es ser. Cuando lo serio era feliz, luz no siendo pájaro, que no es el mismo canto, o un cayendo que no encuentra suelo, el sol abismo, sol al descender. Sol que desciende detrás de la casa, no había ser.